Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Muy buenas tardes, ya estamos en Más Negocios. Les habla María Dolores Arias. Bienvenidos a este programa. Para aquellos que van manejando, por favor, respire profundo. Tome una respiración, suelte un poco, no suelte el volante, pero sí estire un poco los dedos, respire profundo. El tráfico está complicado en la ciudad y pues hay que llenarse de paciencia y hacerse la vida más tranquila, o por lo menos menos pesado el andar en el tráfico, así que respire profundo. Hoy vamos a hablar de dos temas. El primero, vamos a hablar acerca de el estado del ¿cómo lo llamo? Porque no es el reporte, no es el informe, es un discurso del Estado de la Unión, así se le llama al equivalente al informe de gobierno de Donald Trump en Estados Unidos. Mencionó varios temas que me parecieron interesantes y para eso vamos a platicar con Renny Bake, quien es nuestra compañera aquí en Libertópolis. Ella está todos los miércoles de 1 a 2 de la tarde en el patio de atrás y precisamente con ella vamos a platicar sobre este tema. Después vamos a estar hablando acerca de las detenciones, las capturas que hubo hoy con respecto al financiamiento electoral ilícito, no registrado, y también respecto a cuál es el papel de estos financiamientos, los departamentos, los caciques en todo este panorama electoral que se vuelve tan confuso en algunos momentos o tan turbulento como podríamos decir que al final de cuentas esa incertidumbre jurídica pues se aplica en todo. Así que vamos a arrancar con nuestra compañera de micrófonos, Renny Bake. ¿Qué tal, Renny? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, María Dolores? Saludos a todos los oyentes, me gusta saludarles. Cuéntame por dónde quieres que comentemos. Pues cuéntame cuál fue tu primera impresión respecto a este discurso. Fue interesante lo que se dijo y lo que no se dijo, las posturas, las mujeres, las damas de blanco, que obviamente no son las de Cuba, pero las demócratas de blanco, y todo lo que sucedió con respecto al discurso de Donald Trump. Insiste en su muro, le dedicó unas palabras a la situación en América Latina, en especial a Venezuela, lo cual llamó la atención, y habló acerca de varios temas. Bueno, mira, hay que ponernos en contexto. El discurso de ayer es como el discurso que tradicionalmente dan los presidentes de Estados Unidos ante el Congreso, ante los representantes del pueblo, que es el Congreso de acuerdo a la legislación estadounidense, digamos. Todos los representantes, pero allá en Estados Unidos los congresistas son los que más están cercanos por el esquema, la forma en que son elegidos. Uh-huh. Es muy tradicional. Llama la atención que en este discurso, que es un discurso de la política interna, de la política de Estados Unidos interna, que es enfocada a los votantes, al ciudadano estadounidense promedio, haya mencionado tantas cosas relacionadas a América Latina. No solamente habló de Venezuela, también habló de las maras, el narcotráfico, uh-huh, y se enfocó mucho en el muro, y el muro básicamente lo quiere poner por la parte de las amenazas irregulares que pueden llegar de América Latina, que es migración irregular, posibles terroristas, narcotráfico, eso es lo que él argumenta, y las maras. Entonces, a mí me llamó muchísimo la atención, en primer lugar, que hubiera mencionado el tema de las maras, como diciendo, miren, las maras nos afectan a nosotros en Estados Unidos, sí, pero también, o sea, en Triángulo Norte nos afecta. Dos, me llamó mucho la atención la forma tan comedia con que habló ayer Donald Trump. Obviamente el tema de las damas de blanco se robaron el show, el hecho de que se han puesto de acuerdo de ponerse todas de blanco, pero ni siquiera ellas pudieron
quitarle sus momentos a Donald Trump, ante el hecho, por ejemplo, que él mencionó, miren, es el momento más, el periodo en el tiempo que más mujeres están entrando a la fuerza laboral, lo cual ellas tuvieron que reconocer, de una u otra forma, por lo menos algunas. Cosas que fueron bien interesantes. Cuando mencionó la parte de, miren, Estados Unidos nunca va a ser un país socialista, básicamente fue una dedicatoria a la política o a ciertos congresistas demócratas radicales de izquierda que han hablado del tema del socialismo en Estados Unidos. Bernie Sanders, por ejemplo, y tú puedes ver también que ya él está poniendo sobre la mesa no solamente el tema del muro, sino que también puso sobre la mesa situaciones o temas que pueden ser importantes para la reelección. Por ejemplo, habló de Venezuela, que es un tema de política externa de Estados Unidos. Le está diciendo a la gente, miren, estamos preocupados por el tema de Venezuela, pero también le está haciendo un guiño en ese momento a los cubanoamericanos y a los venezolanos que viven en Estados Unidos y que pueden ser votantes potenciales. Hay una creciente colonia de venezolanos en Florida, y Florida es clave o es crucial para las elecciones presidenciales. Habló del tema de China, que iban a seguir peleando la parte comercial, pero no se dedicó mucho en ese tiempo. Me llamó la atención que solo mencionó, por favor, negocien el tratado de libre, firmen el tratado de libre comercio Estados Unidos, Canadá y México, el nuevo NAFTA, que ya fue negociado por ellos, pero que todavía está pendiente en el Congreso. Como una forma de, miren, eso ya está. Y ahí le está diciendo a sus votantes, yo dije que iba a renegociar el NAFTA y se renegoció. Ahora está sobre la mesa de este Congreso de que eso se autorice y entre en vigencia. Si no avanzan en el Congreso de Estados Unidos, él en la batalla por la reelección va a decir, yo prometí que lo iba a renegociar. Ellos no me lo están dando. En el tema del muro, él dijo, yo voy a poner un muro, lo estoy poniendo sobre la mesa, y el Congreso, especialmente los demócratas, no lo están pasando. Pero también hizo guiños de una otra forma de negociación, como de conciliación, como diciendo, miren, Senado republicano, Cámara de Representantes es ahora controlada por demócratas, hay que trabajar juntos por el tema de la unión. Y ahí miras que está dando su discurso, pues está poniendo sobre la mesa los temas pendientes o las cosas que él considera que han avanzado, las cosas pendientes, con guiños de situaciones específicas. Por ejemplo, el mensaje que dio, economía es fuerte, ha crecido el empleo, tenemos problemas, por ejemplo, el tema de seguridad de las maras, por eso es que quiere poner el muro, habla de narcotráfico, te habla de China, te habla de Corea del Norte y te habla de Venezuela. No recuerdo si mencionó la Unión Europea o la NATO. Él habló básicamente de los temas del día a día. Sí, lo que habló en este momento de la OTAN o de la NATO fue respecto a el gasto, y que logró que reducir el gasto en esta organización, y que los europeos aportaran más al Exacto, o sea, pero no mencionó si hubieran problemas, ¿sabes? Solamente dijo, miren, yo dije que íbamos a pasar la tijera, pasé la tijera, y ahora ellos van a pagar su parte de la cuenta, que eso es lo primero con lo cual él comenzó a hablar con los europeos, de es hora que ustedes paguen parte de su cuenta de los gastos de la NATO. Así es. Ahora, Reni, pues viene ya, empieza el periodo electoral, o empiezan ya a moverse las piezas para la reelección de Donald Trump, y por otro lado, ¿quién va a ser el que le va a poner, le va a hacer el frente por parte de los demócratas? Y por otro lado empieza a sonar un candidato independiente. De una u otra forma, en 3-4 meses ya vamos a estar mirando el inicio de la batalla de las primarias en Estados Unidos. Trump obviamente va a perseguir la reelección. El candidato independiente, se está hablando que puede ser este CEO que fue de Starbucks. Schultz. También se ha hablado de que Bloomberg, que fue de Nueva York, puede correr o intentar correr por las primarias demócratas. Pero para los demócratas creo que hay 4 o 5 precandidatos que están hablando de, miren, yo voy a ser, estoy pensando en lanzarme a presidencia. Y eso es básicamente porque entonces, cuando dicen, mire, sí voy a intentar hacerlo, se forma un comité para recaudación de fondos
y en base a los fondos que comienzan a recaudar es cuando miran si tienen o no posibilidades de entrar a las primarias. Claro, y entonces es por eso que, a diferencia de acá, sí se pueden postular o sí se pueden promover para ver si tienen posibilidades o no de alcanzar, de llegar a ser candidatos por parte del partido. Exactamente. Hay que recordar que hay dos partidos, los demócratas y los republicanos, y nunca un candidato independiente ha logrado el poder. No veo que lo pueda lograr ahorita porque la maquinaria al final de los partidos es sumamente fuerte, y por la forma del balance y del número de votos que necesitas del colegio electoral, no me imagino a un candidato independiente en este momento logrando armar una maquinaria en cada estado de Estados Unidos lo suficientemente grande para conseguir los votos necesarios en el colegio electoral. Ahora una pregunta, Reni, porque si bien es cierto, habló del muro, no habló de una reforma pidiéndole al Congreso que trabaje en esa reforma migratoria. Fíjate que esa fue una cosa que me llamó mucho la atención. Creo que ahorita está un poco como pendiente el tema del shooter. Hay que recordar que él aceptó abrir sin que le dieran dinero del muro, pero de aquí hasta el 16 de febrero. Si el 16 de febrero no han llegado a una negociación, pueden volver a cerrar el gobierno de Estados Unidos y pueden otra vez los que trabajan en el gobierno federal quedarse en su casa sin paga. Entonces, eso está un poco como en el aire. El discurso de ayer creo que es un poco como para decir, bueno, conciliemos y encontremos una parte de negociación, yo quiero parte del dinero para mi muro, y encontremos la forma, y si no, básicamente vamos a ver quién es más cerco entre ellos o Trump en el sentido de la parte del muro y de la reforma migratoria. El tema de la reforma migratoria es muy probable que se salga como as bajo la manga de, bueno, no quiere el muro, pues entonces denme la reforma migratoria. Podría ser, o sea, esa carta, como dices tú, en la manga para usarla en caso de ser necesario en cuanto a estas negociaciones, porque él, pues obviamente parte de su campaña y parte también pensando en la reelección, conseguir dinero Exacto. para el muro le sería un gran activo político. Acuérdate que él dijo, bueno, si me dan el muro les doy DACA y les doy TPS, amplío los TPS para la gente que ya está acá. O sea, básicamente será un guiño para la reforma migratoria. Claro. Pues muchas gracias, Reni. ¿Algo con lo que quieres concluir? No, es interesante, habrá que ver las siguientes semanas cómo va avanzando la situación en Estados Unidos con el tema del shutdown. Pues claro, ya okay. la otra semana habrá que ver qué pasa, porque pues se cumple el plazo el fin de semana. Así que esto veremos qué sucede. Muchísimas gracias, Reni, por haber tomado nuestra llamada. De nada, felices tarde a todos, y si van manejando, por favor, con cuidado. Así es, muchísimas gracias. Platicábamos con Reni Bake, nuestra compañera de micrófonos. Ella está todos los miércoles de 1 a 2 de la tarde en Todo Pulmón, en la sección de El Patio de Atrás. Y vamos a ir al corte, y cuando regresemos hablemos acerca de capturas, financiamiento electoral ilícito, no registrado, porque hasta ahora, bueno, todos estos temas los estaremos platicando con nuestro invitado, quien ya se encuentra en los estudios, Miguel Castillo. Regresamos. Libertópolis.com. Ideas con valor. Conoce el programa del Sistema Eficaz de la Actitud. Esto es un programa que te va a ayudar a optimizar la productividad, mejorando la actitud y el liderazgo de tus colaboradores. Esto promueve una cultura de productividad, por consiguiente una cultura con una mejor calidad de vida, tanto para tus colaboradores como para tu empresa. ¿Cómo puedes conocer este sistema? ¿Cómo puedes implementarlo? Pues van a haber 3 presentaciones los días martes 19, miércoles 20 y el jueves, el jueves 21 de febrero. Van a haber presentaciones a las 7:30, 12:30 y 6:30. Así que ¿quieres mayores informaciones? ¿Quieres saber cómo hacerlo? Y estas presentaciones son gratuitas. Ahí te explicarán en qué consiste el Sistema Eficaz de la Actitud, cómo hacer para cambiar esa actitud de tal forma que genere productividad y mejora en la calidad de vida, no solo de la empresa, sino también de tus colaboradores.
pues llama o manda un mensaje al 5308-1860. 5308-1860, ahí es en WhatsApp, tú los agregas como Sistema Eficaz de la Actitud, o sea, y marcas 5308-1860, mándales un mensaje para que pues vayas a cualquiera de estas presentaciones y sepas de qué se trata este Sistema Eficaz de la Actitud. Ya está con nosotros nuestro invitado Miguel Castillo, con quien vamos a platicar acerca de lo que está sucediendo en una campaña bastante atípica. Miguel, primero, muy buenas noches o buenas tardes, bienvenido. Gracias, sí, es un proceso electoral diferente a los que hemos tenido, no porque los anteriores hayan sido mejores en su calidad, en su forma de desarrollarse, sino porque se desarrolla bajo reglas y en condiciones completamente diferentes. Quizás la principal son las reformas a la ley electoral que se promovieron, digamos, desde el año 2015 por diversas autodenominadas organizaciones sociales, y que realmente el resultado que hemos tenido es un proceso totalmente contraproducente, limitando muchísimo más la participación y alejando mucho más la vida política de los ciudadanos. Temas como el financiamiento electoral lo que hacen es ahuyentar a los ciudadanos que que en alguna medida tenían interés en participar. Hoy no saben exactamente a qué se refiere ese tema y prefieren abstenerse incluso de ser candidatos o de participar o de involucrarse en una situación. Realmente estamos en una situación, digamos, donde la participación se hizo mucho más complicada. Hay temas tan absurdos como, bueno, el de los medios de comunicación, el de la campaña electoral, u otros como pretender, digamos, que los partidos políticos en su unidad de base, que es su filial municipal, por ejemplo, en las asambleas para elegir a sus autoridades tuviesen 2 planillas para que hubiera representación de minorías, cuando sabemos que esas situaciones son, es decir, eso es irreal, digamos, en nuestro contexto. Total, un proceso electoral verdaderamente diferente a los anteriores y lamentablemente en condiciones mucho más difíciles, digamos, y con augurios de que, digamos, no sea realmente un punto de aparte en la vida política del país o un punto de inflexión que permita salir adelante. Los nubarrones son grandes de la parte formal como de lo tradicional, la forma de hacer política, ¿no? Gracias por sus mensajes, gracias por compartir nuestra transmisión, síganla compartiendo, estamos transmitiendo desde facebook.com/libertopolis.com, también transmitimos por Twitter, @libertopolis, y en nuestro canal nuestro canal Libertópolis en YouTube. Nos dice Agus Ramírez, buenas tardes, qué ambición la de la Aldanita. También nos manda saludos Huicho Osorio. Julio nos dice buenas tardes, ya compartiendo, muchas gracias Julio, compartan, sigan compartiendo. Walter Flores, hola MD, ya vine, compartido, muchísimas gracias Walter. Y con las recientes capturas, hoy en la mañana fueron todas estas capturas por financiamiento electoral ilícito, algunos son financiamiento electoral no registrado, asociación ilícita. Este cambio al Código Penal en el artículo 407, y que fueron el O y el N, por lo que estoy viendo en cuanto a los delitos que se les señala, según el comunicado del Ministerio Público, da, primero, los momentos, da mucho que pensar en cuanto a los momentos. Muchos piensan que por qué ahora y no antes, por ejemplo, en el caso, bueno, creo que a Radford solo le dieron 2 horas de alegría, porque a las 2 horas creo que estaban presentando una solicitud de antejuicio. A Sandra Torres le dieron poco menos de 24 horas y también presentando una solicitud de antejuicio, y muchos se cuestionan el tiempo, los tiempos en los que se están haciendo, y si esto no es allanarle el camino a una candidata. Y yo también me pregunto, pues, si no también es una forma de victimizar a candidatos. Puede ser, digamos, en las circunstancias que se vive el actual proceso electoral, que son literalmente absurdos, cualquier cosa puede ser cierta. Digamos, creo que, digamos, si algo se resquebrajó finalmente quizás con lo que sucedió hoy, es que la legitimidad que ha tenido los procesos electorales en Guatemala creo que se están perdiendo. Es decir, este involucramiento del Ministerio Público, la actuación del Tribunal Supremo Electoral, hoy, digamos, todo es objeto de duda, de incertidumbre,
y eso está generando, insisto, un ambiente que va a alejar mucho más a los ciudadanos de la vida política y de las grandes decisiones políticas. Nadie puede asegurar o negar en este momento que las acciones como las que se dieron hoy están dirigidas a favorecer a alguien o a perjudicar a alguien. Digamos, porque hoy Sandra Torres acusa a Teno Aldana, ¿verdad? Pero otros candidatos también han acusado a Sandra Torres de que tiene el control de la Contraloría General de Cuentas a través de su candidato Mencos, que ahora era el Contralor y ahora está. Entonces ella, y es un tema, digamos, que también quizás Sandra Torres ha hecho muchísimo daño en ese sentido, porque buena parte de su organización en el interior del país la ha logrado a partir de obligar a alcaldes a que estén con ella, derivado de que no les van a dar finiquito. Es decir, ella también ha jugado en ese sentido de esta manera, totalmente. Entonces estamos delante de una situación donde todo todo puede ser cierto o todo puede ser mentira. Que eso me lleva al punto también, Miguel, con respecto al interior, o sea, al qué está sucediendo en el interior del país, con respecto a, por ejemplo, las alcaldías, las diputaciones, los distritos, para empezar, ¿cuáles son los distritos más importantes en las elecciones? ¿Cambia esta configuración o continúan siendo los mismos distritos que conocíamos anteriormente como los más importantes a ganar para estas elecciones? Para la elección presidencial, obviamente, el tema sigue siendo el departamento de Guatemala, Huehuetenango, San Marcos, Alta Verapaz, Quetzaltenango, y ahí está la mayor parte de estos son los grandes distritos. Hay otros más o menos de tamaño medio y algunos muy pequeños. Yo creo que eso no varía, digamos, la geografía electoral en ese sentido no ha cambiado. Yo diría que en este momento el periodo electoral se vive con total incertidumbre y apatía, que es lo más complicado. No podemos, digamos, el proceso electoral en Guatemala, digamos, es un proceso diferente al de otros lugares del mundo, digamos. Es un proceso como el mismo país, de abajo hacia arriba. ¿Qué quiere decir esto? A los ciudadanos lo que les interesa es la elección de su alcalde y de su consejo municipal. En menor importancia, digamos, quizá los diputados, y la elección presidencial es algo así como de otra galaxia, digamos, no pertenece a donde estamos, ¿no? Entonces, lo local es lo importante, la elección que importa es la de alcalde, consejo municipal, pero inclusive esta elección se está viendo trastocada por factores, digamos, como el tema del financiamiento electoral. Porque no podemos negar, digamos, que el día más importante de todo esto es el día de las elecciones, en lo cual, digamos, muchísimas personas aportan vehículos o recursos para alimentación y todo para movilizar electores. Es algo que se ha hecho siempre y que no podríamos, creo yo, llamar como algo ilegal, digamos. En países como Costa Rica, esto es lo más, que tú lleves a tus vecinos a votar es lo más normal. Claro, acá aquí no es muy común. Aquí se ha criminalizado literalmente estos aspectos, y lo que está generando es más incertidumbre, digamos, porque esa fiesta cívica está desapareciendo. Ahora, Miguel, en cuanto al tema de la gente está muy interesada en quién va a ser su alcalde y quiénes va a ser el consejo municipal o las corporaciones municipales, y cuál es ahora el papel porque antes los caciques, si podemos llamarlos así, estas personas que mueven gente alrededor de ciertas áreas, eran quienes se encargaban de asegurarle al candidato presidencial o al partido que iban a movilizar gente para llegar a votar por ellos en el momento de las elecciones. Sin embargo, eso, si no se registra, podría caer en lo que ahora se conoce como el financiamiento electoral no registrado, no necesariamente ilícito, sino no registrado, suponiendo que vienen de fuentes lícitas el dinero. ¿Esto cómo cambia o crees que al final va a seguir haciéndose y que no hay una capacidad de fiscalización como para poder llegar hasta los lugares más inaccesibles del país? Digámoslo claramente, digamos, del año 85, cuando la nueva constitución, el 86, en el primer periodo, en la primera elección, digamos, se fue generando una clase política concentrada, digamos, en el Congreso de la República, que gradualmente, a partir de
libertad absoluta que tiene el Congreso para hacer lo que quiera, por ejemplo con los recursos públicos, empezó a tomar control del listado geográfico de obras, que fue una fuente de primaria de corrupción y de muchas fortunas políticas que se fueron haciendo en el país. Esto luego se tradujo en una enorme cantidad de recursos en manos de ciertos dirigentes o políticos, casi todos en el Congreso de la República, que empezaron a controlar sus respectivos distritos, ¿verdad? Con nombres y apellidos, ¿verdad? Y todavía creo que no... Los Arévalo en Totonicapán, Mario Estrada en Jalapa, en el departamento de Guatemala, Medrano, y así podríamos ir por todo el país, en Escuintla, Aristides Crespo y todo, que concentraron, y por ende en procesos electorales controlaban literalmente las elecciones locales, municipales, porque digamos, como tenían la llave del dinero ellos mismos, o incluso dinero también para obras públicas, entonces jugaban con estos aspectos para controlar lo que sucedía, la elección local. Entonces los candidatos a alcalde terminaban trabajando para ellos, quienes se aseguraban sus curules en el Congreso, y todo un proceso vicioso que vivimos hasta hace literalmente el periodo electoral. En este momento esos tradicionales caciques de la vida política que controlaban departamentos han venido a menos y literalmente han perdido la fuerza y el control que tenían. ¿En qué ha resultado esto? En una atomización de la incidencia política, si le pudiéramos llamar así, porque hoy día, digamos, el control, digamos, los diputados actuales y los dirigentes departamentales de los partidos no tienen ninguna relevancia, y es más bien la estructura local, la municipal, la que está teniendo, digamos, hacia la cual devino la influencia, la capacidad de decidir y todo. Entonces, digamos, esos tradicionales caciques, yo diría que en general han desaparecido, y hoy, digamos, antes eran pocos, eran 24, 40, 50, 60 personas. Hoy estamos en un proceso donde a nivel local, a nivel municipal, digamos, es donde se está concentrando la poca como capacidad de incidir. ¿En qué ha implicado esto? Un proceso electoral más llano. Es decir, sin esas grandes figuras, lo que estamos es delante de un proceso que se enfatiza en lo local, que se hace cada vez más local, y donde serán los intereses locales los que finalmente decidan qué es lo que va a suceder. Insisto, bajo la lógica de lo importante es elegir al alcalde. La elección de diputados ha venido a menos. Por si a los ciudadanos poco les importaba quiénes eran los diputados, ¿verdad? No tienen ninguna incidencia en su vida cotidiana, pero hoy todavía menos, por lo que dejaron los caciques del pasado, y porque empiezan a entender que, digamos, en general estas figuras han dejado de tener la influencia que tuvieron hace muchos años. Ya no estaba Audilio Hichos en Chiquimula, los Queje en Alta Verapaz, es decir, ya no están esas figuras que controlaban territorios y que decidían literalmente, digamos, influenciaban para ver quiénes eran, si no, digamos, los alcaldes, y quiénes eran candidatos. Eso desapareció, y eso creo que al final lo que está haciendo es todavía mucho más daño a la participación política, porque es mucho más atomizada. Imagínate esa capacidad de decisión, digamos, a través de todo el país, con partidos políticos muchos, pero sin ninguna capacidad de incidir. Digamos, todo eso nos lleva, insisto, a un proceso electoral que es atípico y que virtualmente se está haciendo absurdo, pero con la siguiente conclusión. El proceso electoral hemos enfatizado y será ahora territorial. El que tenga mayoría de presencia territorial creo que es el que tendrá las mejores posibilidades de triunfar. Más allá de las simpatías o algo, va a ser esa capacidad de movilización de electores el 16 de junio, lo que creo que va a enfatizar. Que si eso es legal o ilegal, será muy difícil de poderlo comprobar. Si llevar a vecinos a votar o algo, eso, digamos, así ha sido siempre, y eso es lo que va a incidir. Estamos delante de un proceso, digamos, donde los temas nacionales creo que van a ser poco importantes, y es lo territorial ahí. El que tenga mayor capacidad territorial será el que tendrá mejores posibilidades de poder triunfar. Y eso nos lleva a que, digamos, como que en esta elección, en esa multiplicidad que tenemos hoy día, como que hay algunos candidatos que tienen esa posibilidad territorial. A los demás yo los llamaría candidatos sectoriales, que le apuestan simplemente a un sector de la población, jóvenes, población religiosa, conservadora,
población citadina, digamos, pero que no tienen presencia en el resto del país. Una pregunta, y nos hacen varias preguntas en nuestros radioescuchas, y gracias también a quienes nos dejan las preguntas. Recuerden que nos pueden mandar preguntas al 4585-4280, 4585-4280, ese es nuestro número de WhatsApp, así que guárdelo, almacénalo. Una pregunta que nos dicen es, si lo que tú aseguras respecto a que las elecciones importantes son las de alcaldes, ¿en qué te basas para decir eso? Y y yo agregaría ¿te refieres a la zona urbana, la zona rural? ¿A qué te refieres con esto? Mientras más rural es el país, más importante es lo local. Lo local, digamos. O sea, ¿menos importa quién es presidente? Sí, menos, yo creo que, digamos, como le sucede también a los ciudadanos a las personas de la ciudad capital, digamos, la figura más importante es siempre el alcalde. Obviamente las decisiones que tomaba Álvaro Arzú eran mucho más importantes para la vida cotidiana, digamos, que lo que podía tomar un ministro o un presidente. Recordemos que estamos también delante de una ausencia casi total del Estado. La institucionalidad pública hace tiempo que desapareció. Esto ha llevado a la anarquía y a la conflictividad de la que tantas veces hemos hablado acá. Y termina, insisto, en que a la larga el funcionario que está en el día a día de los vecinos, al cual pueden ver todos los días cómo se comporta, al cual pueden, digamos, presionar, es al alcalde, digamos. Entonces, esa elección siempre es la más importante, y yo les invitaría a quienes no han visto este proceso a que, si pueden estar el día de las elecciones, al momento del recuento de votos en algún municipio del país, digamos, ustedes verán que cuando se cuentan las boletas de presidente, o te puedes imaginar las del Parlamento Centroamericano, bueno, es una tarea así como que literalmente se le asigna a alguien, mire, usted haga esto, ¿no? Pero cuando se llega el momento de la elección de alcalde, cuando se cuentan las boletas, uno puede escuchar las campanas de las iglesias tocando, porque la gente yendo a los centros de votación a estar pendiente, es evidente, es lo que está más cercano al ciudadano. Ahora, podríamos decir que entonces, por lo que nos estás hablando, que se ha atomizado, y tal vez no sé si la analogía es la correcta, pero voy a hacer esta analogía porque es lo que pensé cuando estabas hablando al respecto, es como lo que sucedió o lo que ha sucedido con el narcotráfico, que atrapas a los capos, esas estructuras se vuelven múltiples estructuras pequeñitas, y entonces en lugar de solo tener un capo, tienes muchos líderes de pequeñas células o bandas trabajando. Lo mismo podríamos hablar que al no haber ya estos caciques, quedaron muchos grupitos o células que manejaban estos caciques, que ahora tienen la posibilidad de movilizar personas. Esto, entonces, la pregunta que te haría es, ¿incide en la estructura que tenga un partido? O sea, entre mejor estructura tenga un partido, más fácil le va a ser negociar con estas personas. Sí, y esto nos lleva al punto central que quizás poco se ha dicho en el actual proceso. Las figuras centrales del proceso electoral que vamos a vivir, o estamos viviendo, que se va a hacer formal en marzo, son los alcaldes. Quien cuente con mayor cantidad de alcaldes, porque tienen control de una determinada área y pueden incidir, creo que serán los que tienen las mejores posibilidades. Por eso te digo que hay partidos o habrá candidatos territoriales y otros sectoriales que le van a apostar a un segmento de la población, pero que no tienen estructura territorial. Muy bien lo has expresado, digamos, esa atomización llevó a numerosas figuras más locales, ya no eran departamentales, ahora lo son municipales, y quien cuente con mayor cantidad de alianzas de ese nivel de estructuras serán los que tendrán mejores posibilidades, siempre bajo la lógica de que lo que les importa es su elección local, pero se conectan con los partidos nacionales, digamos, y es ese juego de sumar estructuras locales que quizás en la práctica no existen, que se van estructurando en estos momentos, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque, digamos, la elección, insisto, yo creo que si pudiéramos decir así es lo siguiente: un 75% de la decisión electoral será la capacidad de movilizar electores, de tener estructuras que puedan movilizar electores.
y un 25% será lo que se diga en redes sociales, el debate tradicional al que estamos acostumbrados. Evidentemente hay un segmento de la población, yo calculo que es una cuarta parte del electorado, que se interesa, que pregunta, que investiga, que escucha, ¿verdad? Y que toma una decisión bastante racional. El resto, digamos, lo hará como siempre, hay 3/4 partes que votará en función de sus temas locales y que en la cual evidentemente serán los que tengan mejor estructura territorial los que tendrán mejores posibilidades. Cuando regresemos del corte, me gustaría que habláramos entonces cuál es el papel de las comudes, o sea, de estos consejos municipales de desarrollo, y qué pasa entonces con la segunda vuelta, porque si me estás diciendo que la primera vuelta es la más importante, donde se eligen los alcaldes, donde estos grupos locales van a movilizar a las personas para que voten, en la segunda vuelta ya no hay necesidad de eso. Se convierte entonces, por la forma en que está diseñado el sistema electoral, una segunda vuelta más urbana, por así decirlo. Vamos al corte y regresamos, y también vamos a hablar acerca de vamos a tratar de hacer un enlace para ver si hablamos acerca de cuál es el camino para el antejuicio de la candidata inscrita, Sandra Torres. Vamos al corte y regresamos. Estás escuchando Libertópolis.com para el mundo. Lo mejor de la San Martín llega ahora hasta tu casa, y también puedes aprovechar todo lo que viene para este 14 de febrero. Está el pastel Fresita, delicioso bizcocho relleno de jalea y trocitos de fresa, ya se nos está antojando, ¿verdad, Mario? Y decorado con merengue y cremas y fresa con un toque original de la San Martín. También hay hojuelas, hay mini cakes para compartir o comprar dos y sin compartir, pastel de chocolate y corazón. Bueno, todo lo que tiene la San Martín para este día tan especial, pues lo puedes encontrar o lo puedes pedir hasta la puerta de tu casa al 22 15 15 15. En línea a nuestro compañero Alejandro Valdizón. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, María Dolores? Gusto saludarte y buenas tardes a todos. Buenas tardes. Y Alejandro, te llamo porque si nos podrías ayudar a comprender cuál es el camino que va a seguir la solicitud de antejuicio de la candidata presidencial por la UNE, Sandra Torres, que fue una de las solicitudes que hizo el Ministerio Público esta mañana. Sí, con gusto. Ella, desde el momento que queda inscrita como candidata, goza de este privilegio, ¿verdad? No es funcionaria, y es un caso diferente, digamos, a cuando se trata de ciertos funcionarios públicos, pero en este caso, por el hecho de ser candidata, pues se establece la misma protección, en el sentido que la gente no sea afectada, digamos, en sus aspiraciones políticas por juicios penales espurios, que es un poco la justificación del antejuicio. Entonces, en este caso, pues se presentó la solicitud de que se le levante, digamos, el antejuicio, para que se le pueda procesar, digamos, o encauzar ya penalmente. Y en este caso, no mal recuerdo, estoy casi seguro, pero no te voy a decir que 100%, pero es la Corte Suprema la que resuelve. Entonces, lo que procede es siempre el nombramiento en este caso, un juez pesquisidor. El juez pesquisidor rinde el informe, y luego de que presente el informe, la Corte Suprema tendría que emitir un pronunciamiento, si da lugar o no, ¿verdad?, a formarle una causa penal. Entonces, si la Corte resolviera que sí procede, simplemente ese es el pronunciamiento que hay, y ya se le puede encauzar ya en un proceso penal, por ejemplo, ya ser citada ante un juez penal para rendir una primera declaración, y ya que de ahí en adelante pues estaría sujeta a un proceso, ¿verdad? Si el juez encuentra que hay elementos para
pensar que ella pudo haber participado en estos hechos que se le acusan, entonces dictará un auto de procesamiento, ¿verdad? Y ahí viene el tema de su situación, que puede darle una medida sustitutiva, que podría darle una prisión preventiva y todas estas cuestiones, ¿verdad? Pero obviamente primero tendrá que quedar en firme el tema del antejuicio y es lógico pensar que es decir, ella seguramente, como lo haría cualquiera, creo yo, dará batalla con recursos, tratar de, digamos, alargar un poco el tema. Obviamente siempre está el tema del amparo, ¿verdad? Eso te iba a preguntar, si al final esto por todo el mundo llegaría también a la CC. Sí, llegaría a la CC, porque ahí sí que la ley de amparo dice no hay materia que no sea susceptible de amparo, y de eso es de que la gente en Guatemala se agarra para meter un amparo hasta por un estornudo, ¿verdad? Entonces hay casos donde lo amerita y hay casos donde no, pero igual todo va a parar en última instancia a la Corte de Constitucionalidad. Este amparo obviamente lo pondría Sandra Torres. ¿Qué pasa si es un no? ¿El MP puede hacer algo o ahí termina la situación? ¿O también...? No, sí, digamos, ese es un tema que se ha debatido y es bien interesante ese punto. En teoría, el amparo está ahí para asistir a los ciudadanos en contra de los abusos del gobierno, sobre todo cuando hay violación a los derechos constitucionales. El amparo no está ahí precisamente para asistir a la administración pública cuando hay resoluciones que le son desfavorables. Sin embargo, en Guatemala es muy común, aunque no sea lo correcto a mi criterio, que la administración pública, cuando no le gusta el sentido de una resolución y no queda otra forma de recurrir, digamos una apelación o algún otro recurso, se van al amparo. Digamos, ha habido casos precisamente de antejuicios donde el dictamen es que no, y el Ministerio Público es quien interpone el amparo. Ha habido casos donde, digamos, hay en procesos penales donde se resuelve desfavorablemente al Ministerio Público, se va a la apelación, en la apelación se confirma y viene el Ministerio Público y plantea amparos, cosa que en principio no tendría por qué poder hacer, ¿verdad? Es decir, no es un sujeto susceptible de un agravio por parte del Estado si el Ministerio Público es el mismo Estado. Pero la verdad es que no respetan eso y pues aquí todo el mundo mete amparos, como te decía, hasta por un estornudo. Y es lógico pensar que si la Corte Suprema finalmente resuelve favorablemente a Sandra Torres, es muy probable que el Ministerio Público interponga el amparo también. Pues esto es un camino largo por lo que nos estás diciendo, Alejandro. Esperamos platicar de este tema más ampliamente el próximo lunes en Contravía PM. Claro que sí, sí es un camino largo, ¿verdad? Yo creo que hay que tener claro varias cosas, ¿verdad? Que difícilmente esto se resuelva antes de las elecciones. Sería muy extraño que sí suceda antes. Eso no impide la candidatura de Sandra Torres, y solo en un eventual caso de que se le levante el antejuicio, se le procese y que se le dicte una prisión preventiva o alguna cuestión por el estilo, pues ya podría tener un efecto mucho más serio, ¿verdad? Y la pregunta es cuándo se va a producir eso en el tiempo, ¿verdad? Si en un corto plazo o qué pasa, por ejemplo, si gana la presidencia de la República y después le levantan el antejuicio, ¿verdad? Es un escenario que se avisora ahí, pero ahí sí que como si tú vas a estar muy pendiente de todo lo que sucede. Muchísimas gracias, Alejandro. A ti muchas gracias. Platicábamos con Alejandro Valdizón respecto a cuál es el camino que va a seguir la solicitud de antejuicio que presentó el Ministerio Público con relación al financiamiento electoral no registrado, que ese es el delito que se le está acusando, es asociación ilícita y financiamiento electoral no registrado. Ojo que aquí no dice ilícito, sino no registrado. Y estamos platicando también con nuestro invitado Miguel Castillo con respecto a las elecciones, a cómo se ha dado esta situación, cómo cambia con las nuevas reglas. Y te preguntaba, porque tú decías, bueno, las elecciones cada vez más, o al menos lo que ha sucedido es que siempre en el interior lo que importa es quién es el presidente y la corporación municipal. Antes había un cacique que era con quien se negociaba y era quien movilizaba territorios amplios.
ya no existen estos y ahora son varios chiquitos que mueven a chiquitos en territorios chiquitos. Entonces, esto hace que se vuelva más atomizado y tener que negociar con cada vez más alcaldes y personas líderes en sus comunidades. Esto me lleva a las dos preguntas que te hice. Una es, comudes. ¿Qué papel juegan los comudes en este proceso electoral, tomando en cuenta que son personas líderes en sus comunidades? Y segundo, si la segunda vuelta, acorde a cómo está diseñado el sistema electoral, es una segunda vuelta urbana. En el primer caso, digamos, no solo el COMUDE, sino todo el sistema de consejos de desarrollo que va desde el nivel comunitario, digamos, es la principal fuente de figuras, no solo para candidatos a alcaldes, sino especialmente para miembros de corporaciones municipales, dígase síndicos o concejales, porque como todo esto es territorial, entonces, por ejemplo, los candidatos a alcalde necesitan, digamos, de que en las aldeas más importantes, en las comunidades más relevantes, pues tengan, digamos, algún motivo para que esas personas voten a su favor. Entonces, tú ves que muchos, digamos, de los liderazgos locales formales, digamos, dirigentes de consejos comunitarios de desarrollo o personas prominentes que están en el Consejo Municipal de Desarrollo, terminan ahora involucrados en las elecciones, lo cual no es necesariamente malo, al contrario, porque se reconoce el valor de esos líderes y que ahora los vas a ver en diferentes, digamos, en las planillas, casi siempre te digo, insisto, para síndicos, para concejales, es la misma cascada, digamos, ¿verdad? ¿Y por qué se buscan acá? Porque como los partidos en Guatemala literalmente no existen, más allá del periodo electoral, no son estructuras formales y permanentes, digamos, que deberían de nutrirse para esas posiciones de sus propios cuadros, de sus propios dirigentes, pero como no lo tienen, buscan atraer votantes a partir de, digamos, de tomar todo aquel dirigente comunitario que encuentren por ahí, que les pueda ser útil para sumar votos. En suma, es un nivel todavía mayor, mucho más complicado de atomización, en un país que tiene 29,000 comunidades rurales. Eso te da una idea de la magnitud de esa situación. Ahora, ¿qué pasa con el sistema de consejos? Pues literalmente se paraliza en este periodo, digamos, porque todo el mundo está en las elecciones, está participando, se está involucrando y hasta el otro año volverá esas estructuras ese esquema de participación a reorganizarse, a reestructurarse. En ese sentido, digamos, es positivo porque digamos, eso hace que a las corporaciones municipales lleguen líderes de mejor nivel, pero desestructura el sistema de consejos de desarrollo, ese nivel de liderazgo local, porque los partidos lo toman de ahí y no forman a su propia gente. No forman sus cuadros y desarman la estructura comunitaria. Como decimos coloquialmente, desvisten un santo para vestir al otro. Sí, literalmente. Eso sucede. Eso sucede con este tipo de liderazgos en los cual toman a los líderes comunitarios, los integran a estas listas de corporaciones municipales y me lleva al punto entonces de, por un lado estás hablando de 29,000 comunidades rurales, que tengo entendido son 340 municipios. Sí. Y de estas 29,000 comunidades rurales de los 340 municipios, mi pregunta va con respecto a, entonces, tomando en cuenta que solo es del 18 de marzo al 14 de junio el periodo para hacer supuestamente el proselitismo y buscar los votos y hacer toda esta campaña electoral, es relativamente poco tiempo y pocos recursos, porque se supone que es el Tribunal Supremo Electoral el que maneja todo esto y ha asignado creo que 11 o 12 vallas por partido. ¿Cómo entonces se vuelve o si adquiere mayor relevancia con este corto tiempo el tener una estructura y tener estos aliados? Obviamente, lo que pasa también es que, digamos, solo el Tribunal Supremo Electoral cree que el proceso electoral va a empezar, el periodo de campaña va a empezar el 18 de marzo. Es decir, esto empezó formalmente, digamos, el 2 de enero, al día siguiente, digamos, ya todo el mundo estaba en campaña, está en este momento en campaña. Es decir, tú no puedes evitar que a nivel local esto se dé. Y no se disfraza con campañas de afiliación ni nada, es un proceso primero de negociación. Tú tienes que conseguir a los mejores dirigentes comunitarios, a su vez ellos hacen su trabajo de convencimiento, es decir,
el proceso electoral en ese sentido cambió muy poco con las reformas a la ley electoral. Más afecta a las campañas presidenciales y quizás de diputados, que esas están literalmente desaparecidas del mapa. Pero a nivel local, esto está desde el año pasado, cuando ya se empezaban a sonar los nombres de candidatos a alcalde. Es que a la larga es una fiesta cívica que la legislación guatemalteca termina como limitando, y suena feo, castrando, porque limita ese sentimiento de participación ciudadana, de involucramiento, de discusión de los problemas locales, y lo obliga a hacerlo ilegal, digamos, cuando siempre esa forma se ha hecho. El Tribunal Supremo Electoral, ¿cómo va a controlar que el día de las elecciones personas tomen sus vehículos, sus camiones, sus camionetas, vayan a traer electores? En alguna de estas 29,000 comunidades. Eso no se puede. El periodo electoral empezó fuerte ya desde en el 2 de enero. El 2 de enero sí, ya todo el mundo está en campaña, ya está. Lo del 18 de marzo quizás se refiera a propaganda electoral, pero como no va a haber, entonces no va a cambiar. La dinámica sigue siendo la misma. Sí, digamos, con algunos cuidados o controles, pero digamos, es que esto no queda registrado. Digamos que si alguien pone su carro o da gasolina, esa serie de situaciones es muy difícil de controlarlas. Entonces creo que el enfoque de nuestra ley electoral está terminando de matar la vida política del país. No está incentivando una participación abierta, transparente, digamos, y de discusión, incluso de los problemas locales. Que incluso podría hacerlo más transparente aquellas cosas que considere uno que no deberían hacerse. Ahora hay un cierto cuidado y se sigue haciendo, pero no hay forma quiero ver si me puedo explicar, no es tan abierto. Sí. Antes era más abierto, uno se daba cuenta y podía criticarlo y denunciarlo en cuanto a hacerlo público, hacerlo visible. Ahora es tan camuflajeado que ni siquiera nos daríamos cuenta que está sucediendo. Sí, digamos, sí, es que antes, pero también ponte a pensar en esto, digamos, regalar una playera. Se supone que hay, incluso en las reformas de la ley electoral, resulta que no puedes regalar nada. No puedes dar nada. Se supone. Pero por ejemplo, en algunos lugares están teniendo más cuidado, la playera por el símbolo y esas cuestiones. Entonces lo que se puso de moda son palas y carretas. Y un poco de fertilizantes, es decir, porque eso no deja el rastro, digamos, de una playera o una pelota o una cuestión así. Entonces lo que se está viendo mucho en este momento es, carretilla de mano, aperos de labranza, fertilizantes. E irónicamente es el partido de gobierno, el gobierno, porque partido casi que no es decir, el gobierno es el que está incentivando esta situación. Tú ves a los funcionarios de gobierno en este momento haciendo eso, digamos, el Ministerio de Desarrollo Social, MAGA y todo, en esas actitudes, digamos, intentando ganar votos. Ahora, no lleva el logo del partido ni nada, ¿verdad? Pero, es decir, es lo mismo, ¿verdad? Quizás para efectos de la vida agrícola del país sea mejor que regalen esto, tal vez es mucho más importante que regalar una playera o pelotas o cuestiones de ese tipo, pero te digo, son los incentivos de una vida política, digamos, que se intenta, como controlar desde una lógica que no es la correcta. Creo yo, en una opinión muy personal, que es el grave error de muchos de los grupos sociales que surgieron a partir de los acontecimientos del 2015 y que en el ánimo de controlar a través de leyes, a través de reglamentos, lo que están haciendo es terminando de acabar, digamos, de limitar la participación política en lugar de incentivarla. Y yo creo que este es un gran cambio que tendremos que hacer más adelante, porque las dos reformas más importantes no se dieron. Los distritos uninominales y los listados abiertos, eso no está. Y eso es lo que realmente hubiera ayudado a cambiar la lógica en la que estamos hoy día, ¿no? Y que la idea era mejorar el sistema. ¿Sí? Muchas gracias, Miguel, me tengo que ir, tenemos que cambiar ya de tema. Vamos a ir con nuestro programa de Más Negocios. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y seguiremos invitándote porque hay mucho de qué hablar sobre este tema. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Vamos a nuestro siguiente programa, vamos a Más Negocios. Hablaremos acerca del reto de ejecutar. ¿Te quedas solo en ideas o ejecutas? De eso estaremos platicando con Sofía Hegel. Regresamos. Libercast
presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.